Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la misericordia de Jesucristo, el Hijo de la Virgen, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un saludo, un abrazo ahí hasta la casa. Es que no me llegan los brazos hasta allá, hasta su hogar. No, espere, yo creo que sí. Vamos a ver si me llega Vamos a ver. Así. Un abrazo así, muy bien. Hasta su casa, gracias. Démosle gracias al Señor porque nos permite encontrarnos en torno a la casa del Señor. Hoy nos hemos trasladado a la única filial que tiene la parroquia, Atillo 5, bajo la advocación de Santa Cecilia, mártir de los primeros siglos de la Iglesia. Y dentro de la novena hemos preparado un triduo, obviamente 3 días, donde vamos a dedicar cada día, hoy domingo, mañana lunes, martes, que nos prepara para el día miércoles a nuestra fiesta patronal. Y el día de hoy queremos presentarle al Señor. Ustedes han posteado en la página mía o la página del Facebook de la parroquia, han posteado algunas intenciones en situaciones de trabajo, personas que han sido despedidas, personas que no tienen trabajo, personas empresas que han quebrado, que han cerrado, diferentes situaciones laborales. Y San José, el esposo de nuestra Madre María, es también el patrono de los trabajadores. Yo he querido invocar hoy de manera especial a San José y voy a presentar esta cajita donde simbólicamente ponemos todas esas intenciones laborales, de empresas, situaciones laborales en torno a lo que estamos viviendo. Se lo quiero poner aquí a los pies de nuestro Padre José. Él que es providente también, que se encargó de que a Jesús y a María no le faltara nada, que también mire la necesidad de la iglesia. Vamos a presentarle esto a los pies de José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Padre José, atiende estas súplicas que con nosotros con muchísima confianza ponemos a tus pies. Tú que en la congoja de trasladarse a Egipto, cuidaste a Jesús y a María, te pedimos que ahora por tu intercesión cuides cada una de nuestras familias también. Mira las empresas que dan trabajo, que sostienen a familias. Mira a quienes han sido despedidos, a quienes no han encontrado trabajo, a quienes han sido reducidos sus salarios. Atiende y que no nos falte nunca la divina providencia. San José, ruega por nosotros. A sus pies presentamos entonces estas necesidades. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados, reconociendo la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, muéstranos tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, el abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo le invito a su casa, que se siente, que se acomode, que escuche con atención, que quite todo lo que le distraiga,
porque estamos celebrando la Eucaristía. Usted no está viendo la Eucaristía, estamos intentando celebrar juntos. Así que dispongamos el corazón y atendamos a la palabra de Dios. La liturgia de la palabra que hoy escucharemos nos permitirá descubrir 3 realidades esenciales en la vida de la Iglesia, para asegurar la presencia del resucitado y, por lo tanto, la unidad de la comunidad eclesial, los ministerios como servicio, el sacerdocio común de los fieles y Cristo como fundamento. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando aumentaba mucho el número de discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo cantamos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad,
para que proclamen las obras maravillosas que aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? También quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien las obra. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. Nos está preparando el Señor porque vamos a celebrar dentro de unos días, primero Pentecostés y luego la ascensión de Jesús a los cielos. Por eso habla de la palabra de Dios, habla de irse, habla de prepararnos un lugar, etc. Yo he querido hoy no quitarles mucho tiempo, espero yo, y ponernos a ver un detalle que tiene hoy la palabra de Dios. Esto es muy importante, espero que me puedan seguir. Hemos escuchado el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué hemos escuchado en este capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles? Hemos escuchado cómo hay una controversia, hay un problema con la comunidad cristiana. Se sienten desatendidas las viudas y entonces hay una situación de fricción, digámoslo así. En el capítulo 6, repito, esto es muy importante, porque antes del capítulo 6 ha estado el capítulo 2. Padre, es obvio, antes del 6 está el 2.
Pero lo importante del capítulo 2 es que el capítulo 2 nos dice a nosotros que la iglesia era un solo sentir, tenía un solo corazón, que vendían todas las cosas y las distribuían y entonces todo el mundo estaba feliz y contento. Pero de ahí, ¿qué pasó? Capítulo 2, ahora estamos en el capítulo 6 y escuchamos de que no están felices y contentos, de que hay un problema y hay una división y hay una situación que hay que resolver. A mí me parece lógico. Me parece, además de lógico, muy lógico, porque la vida, al fin y al cabo, no consiste en el capítulo 2 de la vida de uno, es decir, donde todo está bien, donde todo, no hay ningún problema, sino que la verdad es que la vida nuestra, de alguna manera, hay que pasar también del capítulo 2 al capítulo 6. Hay fricciones en nuestra vida. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Si de pronto nosotros, o alguno de ustedes, o yo como sacerdote, piensa que la felicidad consiste en que no haya ninguna situación de problemas en la vida de uno, pues se van a topar con la vida y la vida le va a demostrar de que hay un montón de circunstancias, y lo digo tal vez con mayor claridad. En la vida nuestra hay cosas del trabajo que no nos va a gustar, hay cosas de la familia que no me va a gustar, hay cosas de la vocación que no me van a gustar, que hay cosas de mi esposa que no me van a gustar, de mi esposo que no me van a gustar, de los hijos que no me van a gustar, de la iglesia que no me van a gustar, y no por eso entonces yo puedo salir corriendo. En la vida hay fricciones, en la vida hay dificultades, en la vida hay episodios en los cuales de pronto uno no los tiene agendados. Yo tengo familia en el bello Caribe limonense, en Puerto Viejo, y mi familia íbamos pequeños, muchas veces íbamos allá, cuando Puerto Viejo no es como está ahora, un montón de comercio, no, era allá el comisariato de mi tío y de mi tía, y alguna otra cosa, no había luz, había una planta eléctrica, bueno, lindísimo, Puerto Viejo, tan lindo. Un saludo al padre Carlos Lozano, párroco de la parroquia de Bribri, allá en Puerto Viejo. Y bueno, estando en el seminario se nos ocurrió hacer un paseo allá, entonces contactamos con el padre de Bribri en aquel momento para que nos recibiera en el centro pastoral, lindísimo. Salimos el viernes los seminaristas y nos fuimos para Limón a disfrutar del bello Caribe, y estando allá vino un temporal feísimo. La montaña detrás de donde estábamos se vino, hubo un terraplén, se cerraron todas las calles y nosotros teníamos que regresar domingo a mediodía y no pudimos salir, no había agua potable, no había electricidad, tuvimos que quedarnos hasta martes. Fue horrible al final. ¿Y por qué, si me gustaba tanto a mí el Caribe, por qué al final entonces se volvió horrible? Muy sencillo, porque eso no estaba en la agenda. Eso no estaba en la agenda. En la agenda del capítulo 2 no estaba el capítulo 6. No estaba en la agenda. Y cuando nos suceden cosas que no están en la agenda, cuando nos suceden circunstancias que no están en la agenda, el deseo que uno tiene es como irse, como renunciar, como buscar otras opciones. El pueblo de Israel salió de Egipto, caminó como Moisés, atravesaron el mar Rojo, llegaron, y entonces Moisés les dijo: quédense aquí, yo voy a encontrarme con Dios. Subió a la montaña él, y tardó, y al final en el pueblo de Israel tal vez no estaba en la agenda que Moisés tardara tanto. Entonces, ¿qué terminó haciendo el pueblo de Israel? Se quitaron todas las pendientes de oro que tenía, lo derritieron, hicieron un becerro de oro. Eso nos pasa cuando nosotros topamos circunstancias en la vida que no están en nuestra agenda. Hacemos nuestro Dios con minúscula, nuestra sucursal. Entonces, el capítulo 2, la iglesia, todo muy lindo. En el capítulo 6 hay fricciones, pero hay un capítulo 8 bellísimo. Capítulo 8 nos dice cómo el Señor, en el 7 nos habla del martirio de Esteban, pero en el capítulo 8 nos dice cómo Felipe, el diácono que acaban porque la forma de solucionar eso fue nombrar 7 hombres, como escuchamos, que pudieran atender a este problema, y cómo dice que Felipe fue a predicar y dice que la ciudad se llenó de alegría.
Qué curioso, si no hubiese habido ese problema, no nombran esos diáconos y nos hubiéramos privado de Felipe y de la alegría de Felipe. Esa es la belleza de poder descubrir que nuestra vocación, donde estemos, no nos vamos a librar de esos episodios 6, del capítulo 6, y que debemos de prepararnos para el capítulo 8 que viene. La vida es así. Henry Ford, el magnate, el inventor del gran imperio automovilístico, creador de la producción en cadena. 5 empresas intentó y antes quebró. Capítulo 6. David Sanders se inventó una receta para hacer pollo. Y fue a un lugar, y fue al otro, y le decían que no. ¿Sabe a cuántas citas fueron? Fue a 1009 citas para convencer a las personas que le pudieran, a los banqueros que le pudieran dar inversión para poder vender el pollo frito. David Sanders, el coronel Sanders. Y lo que le dijeron en ese momento era que en Estados Unidos nadie comía pollo frito. 1009 entrevistas de trabajo. Capítulo 6. Steven Spielberg, no sé cuántos Óscares habrá ganado Steven Spielberg de director. 3 veces intentó ingresar a la universidad para estudiar cine y perdió el examen. Capítulo 6. Bill Gates, antes de fundar su gran empresa, quebró 2 empresas. Una de ellas hizo una apuesta de cosas auditivas y no funcionó. Steve Jobs, su propia empresa, la junta directiva lo despidió y luego empezó con otra empresa pequeñita y que luego Apple la compró y luego Walt Disney lo despidieron porque le dijeron que no tenía imaginación y entonces dibujó un ratón estando en el garaje y después tuvo que vender su única cámara que tenía para poder viajar de Kansas, donde vivía, hasta California. Capítulo 6. Santa Teresita del Niño Jesús. Con 15 años quería entrar al convento, no lo permitían los estatutos, y con mucha ilusión fue a hablar con el Papa, directamente con el Papa, en una de las audiencias que su papá desde Francia había ido con ella, y habló con el Papa. ¿Y qué le dijo el Papa? No entras. Capítulo 6. Padre Pío, que Dios lo asocia a ese misterio del sufrimiento de Cristo en la cruz, y cree, la iglesia cree, y la gente cree que es Él el que se hace las llagas. Entonces empieza la investigación, le quitan confesar, le quitan celebrar misa en público. Capítulo 6. Bantuán, Cardenal Bantuán, lo meten en la cárcel porque lo acusan de proselitismo frente al régimen vietnamita. 13 años, 9 de ellos en una prisión aislada. Capítulo 6. Ernest Simoni, sacerdote albanés, al cual el Papa Francisco en su visita a Albania le besó las manos, porque le propusieron renunciar a la iglesia y unirse a la iglesia que no era fiel a la iglesia de Pedro, y él dijo que no. Lo pusieron 18 años en una mina, y después lo volvieron a acusar y lo metieron a vivir 10 años en una cloaca, 10 años en una cloaca, y allí, dice él, celebraba la misa, lo que recordaba, y le dio el testimonio al Papa Francisco. El Papa Francisco le besó las manos. Capítulo 6. La vida tiene capítulo 6. No es posible que la vida de uno se le derrumbe cuando está en ese capítulo, y entonces que uno reniegue de Dios, y entonces que uno tire todo, se haga su otro Dios, su becerro, porque no estaba en la gente. Yo, que estoy aprendiendo, tengo un secreto. A veces me funciona, a veces no me funciona. Cuando estoy viviendo una cosa que no estaba en mi agenda, después de todo el revoltijo emocional que me pasa, ¿saben qué hago? Cierro los ojos y empiezo a orar y me empiezo a imaginar mi vida después del capítulo 6. Yo le invito. Haga eso usted. Ahorita está en un capítulo 6. Cierre los ojos y pídele al Espíritu Santo y véase usted que es adicto a la pornografía, viéndose
aconsejando a alguna persona cómo usted se libró de la pornografía. Véase cómo usted le aconseja a alguien después cómo estuvo la fe en medio de una situación de enfermedad muy grave. Véase cómo usted le está aconsejando a alguien que acaba de perder un ser querido. Usted le está explicando cómo usted pasó el capítulo 6. Véase cómo usted está. Véase. La vida va a tener capítulo 6. Y de pronto capítulos 8 también. Bueno, todas estas personas que hemos dicho, miren la santidad de estas personas, miren las empresas de estas personas. Y posiblemente después habrá otros capítulos 6 en la vida. De eso se trata vivir. Yo no sé si nos han vendido una idea de que la vida de uno tiene que salir como uno la planea. Tiene que salir como está en la agenda de uno. Yo no me quiero alargar más. Dice hoy el Evangelio, porque me iré y les prepararé una habitación y luego volveré y me los llevaré. Ojo lo que dice el Señor, porque donde yo estoy, donde yo estaré, estarán también ustedes. Porque donde yo estaré, estarán también ustedes. Mi día libre es el martes, y tengo un amigo que aprecio mucho, que de pronto el lunes en la tarde, de la noche le pregunto, oiga, ¿cómo está su agenda? Mañana. Y le hago otra pregunta, y digo, ¿soy yo parte de su agenda? Y Jesucristo me está diciendo a mí, ojo lo que me está diciendo, todo donde yo esté, usted también va a estar. Lo que me está diciendo es, usted es parte de mi agenda. Eso me está diciendo Cristo. Digámoslo diferente, lo que me está diciendo es, el capítulo final, que no es el 2, que no es el 6, que no es el 8, que no sé cuántos capítulos faltan todavía, el capítulo final es conmigo, la cita final es conmigo. Y eso es lo que a uno le puede dar fuerza en medio de la circunstancia que es vivir, poder levantarse y levantar otra vez la vida después de que un capítulo 6 se lo tiró al piso. Porque tengo una cita con el Señor. En la agenda del Señor está mi nombre. Yo no sé cuál va a ser el día, no lo sé. Espero que ese día pueda estar en gracia y preparado, pero sé que en la agenda del Señor, el capítulo final, yo estoy en el capítulo final del Señor. Ánimo. Cierre hoy los ojos y pida al Espíritu Santo, y si está en el capítulo 6, véase en el capítulo 8. Y si está en el capítulo 2, prepárese para el 6. Lo importante de esta historia es que estoy en la agenda del Señor. Me gustaría hoy que usted le diga a otros que usted está en la agenda del Señor. Postee, mande un mensaje de texto y usted ponga ahí en Facebook, ponga, estoy en la agenda del Señor. Y si alguien le dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? Usted le explica que en la vida hay un montón de circunstancias que no salen como uno espera, pero que Dios sabe sacar de eso que uno no espera cosas muy grandes, que la aflicción, que el fracaso, que lo que no sale bien, lo que no encaja, es parte de estar vivo, pero que la historia final es de Cristo resucitado. Y por eso estamos en Pascua, y por eso lo intentamos. Recuerde, estoy en la agenda del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.